Gracias. Ya está, ya está. Muchas gracias por el recordatorio. Muy bien, que sean bienvenidos todos ustedes de nuevo al curso La Palabra Crece, el discípulo hace discípulos. Estamos ahora en la lección 11 y vamos a ver hoy cómo enseñar el tercer concepto sobre la fe. Ya vimos el pecado, la gracia, y ahora vemos cómo es que recibimos las bendiciones que Cristo da a nosotros. Y la Biblia enfatiza que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que hablaremos de este concepto esta noche mientras vemos la guía del maestro y unos tips para su enseñanza también. Muy bien, vamos a comenzar entonces con una oración de apertura. Santo Espíritu, confesamos que por naturaleza somos muertos espiritualmente. No podemos ni levantar un dedo hacia Dios, nuestro Salvador, mucho menos llegar a creer en Jesús y ser salvos. Pero por medio de tu obra, Santo Espíritu, mediante el Evangelio, nos resucitaste cuando nos diste fe en Cristo. Y te damos gracias por ese regalo de la fe que tenemos, que nos trae la paz y el perdón y la salvación. Pedimos que siempre nos guardes en esta fe, que nos ayudes a ver lo regalo precioso y que nos ayudes a alimentarla los días con tu palabra, para que permanezcamos en la fe hasta la vida eterna. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Muy bien. ¿Le puedo Entonces, hacer, ¿Le puedo hacer una preguntita antes de que empiece la clase? ¿cuál es su pregunta? Sí, yo había visto un versículo que que Cristo les dice a la gente, pero yo no sé si es a los fariseos. No sé en qué versículo lo vi que Cristo le dice no sé si a los fariseos le dice camada de víboras, puede ser, de serpientes, pero yo no sé si es a ellos. Es Juan el Bautista Ajá. dijo camada de víboras a los Ah, fariseos que venían a ah, ser bautizados por él. Sí, por eso, claro, claro, ahí está. A los fariseos se lo dijeron. sí, sí. Mm, perfecto, perfecto. Bueno, eso solo quería Ok, sacar las dudas. muy Mm, bien, está bien. Bueno, mm, entonces, los objetivos de esta lección. Vamos mm. a repasar el tercer concepto desde el punto de vista de un maestro. Son unos tips para enseñar este concepto. Bien, vamos a contestar las varias preguntas clave que se relacionan. Comencemos entonces con esta pregunta que puse en el WhatsApp, su tarea. La pregunta es, ¿por qué son importantes las palabras por y a través de en la siguiente oración? Somos salvos por la gracia de Dios en Jesús a través de la fe. ¿Quién quiere contestar? Pastor, buenas noches. Sí, Magali, adelante. Bueno, yo creo que son importantes porque tiende de pronto la gente de pronto a confundirse, porque cuando decimos que es por o si tienes fe, o sea, todo va unido. Primero, sabemos que la gracia, el pecado, que todos somos pecadores y que por gracia somos salvos, pero no podemos creer en la gracia sin tener fe. La fe nos da, y sabemos que las obras, más adelante que vamos a ver, disculpe que son cuando nuestro corazón, Cristo mora en nuestro corazón, hacemos buenas obras. Pero importante para mí, o sea, desde mi punto de vista, es que saber y entender que si no sabemos que, perdón, déjame ver mis apuntes.
Dice que la fe no es causa de nuestra salvación. Nosotros primero tenemos que confiar en Cristo Jesús. Cuando confiamos en Cristo, Dios pone fe en nuestros corazones, o sea, van juntas. Y no puede haber gracia en sin fe, porque si no creemos, ¿cómo vamos como dice la palabra, si no creemos, no esperamos con confianza las promesas de Dios. Por eso creo que son muy importantes ese que dice a través de la fe. Gracias. Ok. Sí, una frase clave que usted mencionó es la fe no es la causa de nuestra salvación. Vamos a volver a esa frase. Investígalo más adelante. Frase. Zulay levantó su mano. Zulay, por favor. Buenas noches, compañero. Bueno, yo, de acuerdo a la pregunta que está usted haciendo allí, pastor, no sé si estoy yo equivocada, ¿no? Y de acuerdo al video, dice que la fe es el medio por el cual Dios nos lleva a Jesús, que Jesús es el objeto de nuestra fe. Y esa fe es lo que nos va a dar, nos va a llevar, o sea, nos va a dar la gracia de Dios, porque es a través de la fe que recibimos el beneficio de la obra salvadora de Cristo. Ok, excelente. Sí. Muchas gracias. Sí, buena respuesta. Julio levantó su mano. Julio, por favor. ¿Puede activar su micrófono, Julio? Gracias, pastor. A mí me gustó en el video el ejemplo que mostró el pastor, que el antídoto y la jeringa, realmente la fe es el medio, es decir, la jeringa, pero no, la jeringa no sana, no quita el pecado, sino que es el antídoto, y el antídoto es Jesucristo. Entonces, ahí está el por y a través de. Gracias, pastor. Ok, excelente, excelente. Muchas gracias por sus respuestas. Sí, esta es una distinción que a lo mejor nos parece de mucha importancia, pero cuando leemos la Biblia, los autores inspirados por Dios siempre utilizan mucho cuidado términos así, que somos salvos por Cristo, por la gracia, y somos salvos a través de la fe en Cristo, mediante la fe en Cristo. Y es importante la distinción, pero primero yo quiero mostrarles un ejemplo de esto en un versículo bastante famoso. Vamos a Efesios 2, versículos 8 y 9. Ok, Se lo leo, pastor, yo lo tengo a mano. está muy bien. Adelante. Efesios 2, del versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Ven que Pablo habla con cuidado, con mucha precisión, más bien se podría decir, él utiliza por la gracia y por medio de la fe. Y es importante porque si uno llega a creer que la fe es la causa de nuestra salvación, eso va a generar dudas en nuestros corazones, ¿verdad? Si mi fe causa mi salvación, ¿qué tal esos momentos en mi vida que es débil? O sea, hasta los discípulos de Jesús, muchas veces él decían, ustedes tienen tan poca fe, ¿dónde está su fe? Y si somos salvos por causa de la fe, entonces estamos en problemas cuando nuestra fe se debilita. Pero es de mucho consuelo recordar que no somos salvos por causa de la fe, somos salvos por causa de Jesús. La gracia de Dios en Cristo Jesús es la causa de nuestra salvación.
Y eso nos da consuelo, porque si tengo mucha fe o poca fe, Jesús hizo su trabajo perfectamente. Él ganó perdón para todos mis pecados, hasta para mi débil fe. Él ganó perdón para eso. Y sea mucha mi fe o poca fe, yo recibo todo lo que Cristo ganó por medio. La fe es un medio del cual recibimos todos los beneficios que Cristo, la causa de nuestra salvación, por nosotros. Entonces, me gustó también la ilustración que mencionó Julio, del antídoto y la jeringa. A veces también, y yo creo que salió en el video, la fe es como la mano abierta que Dios nos da para poder luego Dios poner en esa mano todas las bendiciones que Cristo con nosotros como regla. Entonces, esa es otra forma de pensar. Fe es la mano abierta que Dios nos da para también darnos todos los beneficios que Cristo nosotros. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí entonces? Solo iba a decir este pastor que por eso dice la palabra que Jesús es el autor y consumador de la fe. O sea, cuando hablamos de la fe, hablamos de Jesús. La fe es en Jesús directamente, porque Él es el autor y consumador de la fe. En Sí, Él es que debemos tener fe. sí, sí. Gracias. Él es el objeto de nuestra fe. Es decir, y esa es la cosa más importante sobre la fe, es el objeto, ¿verdad? Yo puedo tener toda la fe en el que mis obras me van a salvar, pero esa fe está mal puesta, porque mis obras no pueden ser mi salvación. Entonces, más importante que la fe o la cantidad de fe, Él es el objeto de nuestra fe. Bien, bien. Gracias. ¿Alguien más? Preguntas acá. Veo que Julio levantó su mano. Por favor. Sí, pastor, yo creo que es importante que aclarar la palabra fe, porque mucha gente dice tengo fe, pero ¿fe en qué? Y es importante esto porque dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nosotros estamos hablando de esa fe, de la fe en Cristo Jesús. Gracias, pastor. Sí, muy cierto. Estoy de acuerdo con su comentario. Gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos ahora a analizar este concepto de la fe. Les recuerdo de los materiales que ustedes tienen a su disposición en la página web de Academia Cristo es Más para poder enseñar sobre la fe. Primero hay un video ahí. Si van a la página web, ya lo hemos hecho varias veces, van a la página web, hay una pestaña que dice Grupos en Mentor, hacer clic ahí, clic en 4 conceptos, y ahí van a encontrar estos materiales. Tienen un video de instrucción de unos 5 o 6 minutos por ahí. También tienen hojas de estudiante, que básicamente es la guía del maestro, pero sin las respuestas, sin las notas para el maestro, ¿verdad? Es un bosquejo que usted puede, si quiere, imprimir y entregar a los estudiantes para hacer el estudio. Y también tienen la guía del maestro que vamos a ver enseguida. Pero primero, esta noche vamos a analizar la historia. La historia bíblica es una corta pero preciosa. La historia del ladrón en la cruz que fue salvo por la gracia de Dios en Cristo. Vamos a ver esa historia ahora mismo. Lucas 23, 39. Y mientras lo leemos, lo estamos leyendo como maestros preparando para la lección. Entonces pueden pensar, no solamente tengo yo preguntas sobre esto, pero ¿cuáles preguntas podrían tener mis estudiantes sobre esto? Así que Lucas 23.
39 al 43. ¿Alguien nos hace el favor de leer esos versículos? Pastor, ¿puedo yo? Perdón. Sí, está bien. Sí. Ok. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió, diciendo, ni aún temes tú a Dios cuando en la misma condenación. O sea, le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdese de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Hasta cuál dijo, pastor? Hasta allí. Muchas gracias. Así Ok. que, ¿cuáles preguntas tienen ustedes sobre esta sección primero? Y luego, ¿cuáles preguntas tienen sus estudiantes invitados sobre esta sección? Perdón, pastor, Ujú. la pregunta, perdón, para captar la atención. Sí, sí, vamos a verlo enseguida. Solo Bueno, estamos estudiando la historia juntos primero para prepararnos como maestros. Primero debemos entender la historia antes de. Así que, ¿cuáles preguntas tienen sobre esta sección? Zulay, levanta su mano, por favor. Bueno, pastor, no sé si es una pregunta un poco fuera de orden, pero allí en el primer párrafo donde uno de los malhechores le dice a Cristo o a Dios, pues, que se salve, que si eres el Dios, ¿por qué no se salva él mismo? Eso es una pregunta, confusa hasta para nosotros mismos, porque sabemos que Dios se humilló para ser hombre, pero a la vez era Dios, o sea, que él podía estar ejerciendo su potestad de ser Dios en ese momento. De esa forma, o sea, ¿cómo podríamos nosotros explicarle al alumno, pues, en ese momento cuando el malhechor le dice así, que porque, o sea, porque si eres el Dios, no se salva él mismo y lo salva a ellos? Y después viene la otra pregunta cuando el, el otro le pregunta o le dice que se acuerde de él cuando esté en su reino. Es la otra parte allí que yo veo que pudiera tener connotación allí de pregunta o de dudas, ¿no? Ujú. Que le dice que se acuerde cuando él venga en su reino y Jesús le contesta que estará en ese mismo día en su reino. Y es pregunta porque si sabemos que Jesús fue después sepultado y al tercer día fue que resucitó, para los que no tienen este conocimiento, o sea, bíblico, es un poco difícil de entender que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, que tiene la libertad de hacer todo al mismo tiempo. Entonces, la pregunta es esa, pues, ¿cómo hace uno para llegar a esa parte sin que haya entrar en una discusión allí que no va a tener ningún fruto? ¿Cómo lo abordamos? Sí, bueno, a la primera pregunta que usted hizo, Ajá, sí, para un principiante estudiando la Biblia podría estar con eso, que pues Cristo es Dios, entonces que no se salvó a sí mismo para comprobar que es Dios. Sí. Creo que esa es una excelente oportunidad de explicar por qué estaba ahí Jesús. O sea, no se salvó a sí mismo porque estaba salvando a nosotros. Y luego ok, uno podría tal vez repasar lo que estudiamos en la gracia, ¿verdad? El plan de salvación de Dios era castigar a Jesús en nuestros pecados.
Entonces, si Él se hubiera salvado de esa muerte bajo el castigo que merecíamos, ¿quién recibe el castigo? Nosotros. Estamos condenados. Así que sí, sí, esa sería excelente oportunidad de dirigir o repasar el plan de salvación de Dios. Lo pudiéramos entonces enfocar de esa manera para que no haya, para abordarlo, pues, y que no haya discusión allí en esa parte o dudas. Sí, sí, o sea, si usted quiere, usted conoce su grupo, sus invitados, si piensa que van a tener esa pregunta, a abordarlo después. Um, un buen lugar para abordarlo en la clase mismo es bajo donde veo el amor de Dios en esta historia, porque Ok, ahí yo veo el amor de Dios. por Jesús, supuesto. siendo Dios, tenía todo el poder de salvarse a sí mismo y a los dos que estaban a su lado de ser crucificados, pero permaneció y es porque me amó a mí y quiso salvarme a mí. Um, entonces, ahí está, buen lugar si usted quiere explicarlo allí o si quiere abordarlo antes en la clase, ¿está? Ok. Y Gracias, pastor. sí, la segunda parte, esto no es un detalle que ustedes tendrán que compartir con sus estudiantes, pero para ayudarles a entender esta sección un poco, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué estaba hablando? En tu reino. Primero, la palabra reino en, en nuestro idioma actual muchas veces significa un lugar, pero en el griego el reino es más bien una actividad de reinar. Y eso se ve en las parábolas de Jesús también. Muchas veces Jesús comienza sus parábolas diciendo el reino de los cielos o el reino de Dios es como, y luego él describe no un lugar, sino una actividad. Un sembrador sembrando semillas es una de las parábolas, ¿verdad? Entonces está explicando cómo es que reina Dios en nuestros corazones, cómo es que Dios establece su actividad salvadora en nuestros corazones. Entonces, yo veo en esas palabras del ladrón la fe que este ladrón, yo dije ladrón, malhechor, dice Lucas, ¿verdad? El malhechor, yo veo en sus palabras la fe en Cristo como el Salvador. ¿Por qué? Al ojo humano, él era un hombre que iba a morir ese mismo día. Pero él dice, el malhechor confiesa, dice, no vas a permanecer muerto y hasta vas a llegar a reinar después de esto. Y cuando llegues a reinar, entonces acuérdate de mí. Estaba confiando, él iba a resucitar, sabía lo que el Antiguo Testamento tal vez dice sobre el Mesías y su resurrección, entonces está confiando que este es el Rey Salvador prometido, parte de Dios. A lo mejor, en vez de explicar todo eso, si surge una pregunta sobre cuando vengas en tu reino, simplemente podrían decir, los israelitas esperaban Rey Salvador, que es Jesús. Y este ladrón está demostrando que él confía que Jesús es Rey Salvador. Um, eso sería una forma sencilla de estar la pregunta. Ok, pastor, gracias. A usted, a usted. Excelente, gracias por su paciencia. Osvaldo levantó la mano. Osvaldo. Amén, hermano. Quizás una de las preguntas dijo el hermano, pero haciendo alusión también a lo que usted dijo, y como un estudiante o como uno que está recién aprendiendo, me podría preguntar, bueno, si usted dice que este hombre como israelita dijo, acuérdate de mí cuando venga a tu reino, ¿qué lo llevó a decir eso? En primer lugar, o sea, ¿qué conocía de Jesús? ¿Por qué estas palabras? Y realmente,
¿Por qué tuvo que llegar hasta esta instancia para reconocer su deidad? Sería una de las preguntas, ¿no? Pero en sí lo que yo quería enfatizar era que en el versículo 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más de este ningún mal hecho. Y mientras lo estaba escuchando, más todavía se me aseveró la pregunta y decía, bueno, ¿conocía a Jesús? ¿Lo acaso dentro de su trayecto, en sus 3 años y medio de ministerio, lo vio predicar? ¿Y qué lo llevó realmente, a última instancia, a defenderlo del otro? ¿Por qué él? O sea, y realmente a veces uno se pregunta, si los dos estaban en las mismas condiciones, los dos son malhechores, eh, no había ni algo dentro de sí para que tanto el uno como el otro expresaran lo mismo. Sin embargo, vemos que la escritura dice que el uno más bien se burlaba, mientras el otro consideraba y se presentaba su pecado ante él, ¿no? Entonces la pregunta de mí es, ¿realmente conocía a Jesús? ¿Realmente tenía conocimiento de su deidad? ¿O qué lo llevó en última instancia a decir, acuérdate de mí cuando venga en tu reino? Ok. Sí, gracias por su pregunta. Entonces, sí, sobre el malhechor, la pregunta de captar en esta clase hace una pregunta sobre el malhechor. ¿Qué sabemos de él? Am, lo que sabemos de él es aquí y también San Mateo y creo que San Marcos también registran algo. Mateo dice que los dos criminales empezaron burlándose de Jesús. Luego Lucas agrega el detalle que uno de ellos llegó a creer en Jesús después de burlarse. Entonces, sí, surge la pregunta, ¿por qué el cambio? Y ahí, tenemos que regresar a, pues, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo llegamos a? La fe viene por el oír, ¿verdad? La palabra de Dios obra en nuestros corazones. Específicamente es el Evangelio. Me avergüenzo del Evangelio porque es el para la Poder salvación de es que Dios creen. salvación. Romanos 1:16, sí. Entonces, en algún momento en su vida, este hombre tenía que haber sabido la buena noticia que Dios iba a enviar un Salvador. Am, ahora, ¿cuándo y cómo? No sabemos. No sabemos eso. Pero sí sabemos que, según lo que dice aquí, él llegó a creer por obra del Espíritu Santo en las últimas horas de su vida. Puede ser que él, observando y escuchando a Jesús a su lado, recordó esas promesas de un Salvador que él aprendió hace años y dijo, este es, ¿verdad? No sabemos, no sabemos, pero sí vemos que lo que decía Jesús de la cruz, su portamiento en la cruz, seguramente los dos malhechores estaban gritando y maldiciendo. ¿Y qué hacía Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben qué hacen. Ahora, ese es extraño para un criminal inocente decir de sus acusadores, los que están crucificando. Padre, perdónalos, porque no saben qué hacen. Él veía, escuchaba lo que Jesús decía a su lado y a lo mejor es por medio de eso, ver el Evangelio, las buenas noticias en Jesús que llegó a creer en el Salvador. Sí, de hecho, este es uno de los muchos lugares donde nos quedamos con preguntas y Dios decidió no contestarlas todas. Algún día, cuando estamos en el paraíso con Jesús y con este malhechor, podemos preguntar. Pero hasta ahora, lo único que sabemos es que el Espíritu Santo dio por medio que los últimos momentos de su vida terrenal para creer en Jesús, salvo, porque Jesús prometió. Ok, muchas gracias. Ahora veo la mano de Alicia. Le
su mano, Alicia. ¿Cuál es su pregunta, Alicia? Pastor, yo le quería preguntar, porque tuve en algún momento una duda y creo que la sigo teniendo, por eso la voy a preguntar. ¿Por qué uno se salvó y el otro no? Yo leí en Romanos 9:15 que dice, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera tenerla y mostraré compasión de quien yo quiera mostrar compasión. Y en el 16 dice, por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pero mi pregunta va en Efesios 4:17 y 18, que dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad y vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Puede ser que esta parte tenga que ver porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. O sea, nosotros también tenemos parte de culpa porque tenemos la mente cerrada y el corazón endurecido hacia Dios. O sea, yo Sí, cuando leí eso creo que me contestó Dios. O sea, que Dios no ama a uno y al otro no. Nosotros también sí. tenemos que ver. Y Puede la ser, Biblia explícitamente dice que Dios ama a todos y quiere salvar a claro, todos. a Entonces, todos. Dios quiso salvar al mayor. Estamos ahí, y es bueno que abordemos esta pregunta, porque podría surgir sus clases. Y hay dos Sí, enseñanzas falsas que queremos evitar. Que la Biblia enseña sobre la fe, la salvación, parece pero es lo que la Biblia enseña, así que lo creemos, aunque parezca una ficción, es lo que es la verdad. Y esto es, la Biblia dice que cuando uno cree en Jesús, salvo, esa fe no era su obra de la persona, era su decisión, era obra del Espíritu Santo en su corazón, que es imposible para nosotros llegar a tener fe sin el obrar del Espíritu Santo en nuestro corazón. En resumen, entonces, para mi fe en Jesús que me salva, es de todo el crédito para Dios. Él me... Ahora, en el caso de uno que no cree en Jesús, la Biblia dice que es la culpa de esa persona misma, que él creyó, que rechazó el mensaje. Ahora, a lo mejor ya pueden ver que parece a nuestra razón una opción. Pues si solo Dios es el que puede dar fe y él ya tiene todo el crédito por la fe, entonces no debe de ser culpa de Dios que no obró fe en el corazón de... no, la Biblia dice, no es culpa. O al revés, si el que no cree es su propia culpa, creer por rechazar, entonces el que cree debe de ser su crédito que él tomó la decisión de creer en Jesús. Y el otro no. La Biblia dice, no, la fe no es por nuestra decisión. Somos incapaces de tomar esa decisión, siendo tercos espirituales por esa. Así que nos quedamos en lo que la Biblia dice. ¿Por qué creyó el ladrón? ¿Qué creyó? Porque el Espíritu Santo en su corazón quería. ¿Por qué no creyó el otro malhechor? Porque por su propia decisión él rechazó el Evangelio. Um, en- ahí lo dejamos. ¿Contesté la pregunta? sí, pastor, gracias. Sí, a mí me parecía un trabalengua un poco, porque Dios no elige, pero sí tiene misericordia de uno, entonces se me estaba complicando. Pero bueno, sí, nosotros tenemos, como dice acá en Efesios, el corazón, la mente, porque cerramos la mente y endurecimos el corazón hacia Él. Sí, sí, o sea, la, la Biblia atribuye la causa de la condenación el rechazo de la persona. Y podemos ver dos versículos que explican muy claramente eso. El primero es Efesios 2, 8 y 9, que vimos al principio de la clase, ¿verdad?
Cuando él dice somos salvos por gracia, por medio de la fe, Pablo, hablando de la salvación por gracia y por medio de la fe, dice que esto no de vosotros. Ok, la salvación no viene de mí. La fe para recibir la salvación, sino que es don de Dios. Un don de Dios. Exacto. Ay, perdón, pastor. No, está bien. Entonces, la fe es un regalo de Dios también. Amén. Pero en cuanto a los que creen, no es que Dios, el Espíritu Santo, quiere obrar en sus corazones. Sí quiere y trabaja para hacerlo. Pero ¿qué dice Esteban en su discurso con los que estaban al punto de apedrearlo? Los judíos incrédulos. Él dice hacia el final, el 51, Hechos 7:51, dice, duros de cerviz, circuncisos de corazón, de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así nosotros. O sea, por la palabra, la confesión de Esteban acá, él había dado un largo discurso, una prédica de las Escrituras, como Dios había en su gracia prometido un salvador a Israel. Y ahora él dice, el Espíritu Santo está tratando de obrar fe en sus corazones aquí, pero ustedes están resistiendo. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Así que no es culpa del Espíritu Santo que ellos, De nosotros. él lo quiso, pero es de ellos mismos resistir. Así es, pastor. Entonces, dos versículos bíblicos que quedan claro que lo que acabo de explicar. La fe es don de Dios, pero la incredulidad, pues nacemos con eso. Y, somos capaces de resistir abajo del Espíritu Santo. Culpa por perderse. ¿Ok? Ahora vamos a ver la mano de Osvaldo. ¿Tiene otra pregunta acá? Profesor, entonces podemos decir, usted dijo algo bien clarito, ¿no? Que no podemos argumentar en base a nuestro pensamiento, porque la Biblia es clara y es lo que nos dice, ¿no? Pero hay algo que sí se ve palpable en estos versículos sobre el ladrón, se puede decir, muestra arrepentimiento, cree en él, o sea, una fe y cree en el acto divino que va a recibir. O sea, tiene arrepentimiento, fe y el creer. Eso se ve claramente en él, porque de otra forma no se hubiera acercado a Jesús en esta manera de expresión hacia él. Sí, sí. Vemos su arrepentimiento, también vemos su fe en Jesús como Salvador en sus palabras. Y en el hecho de que Jesús promete que va a estar en el paraíso. Son los que creen van a estar. Pero es bueno recordar que también la Biblia dice que el arrepentimiento es obra de Dios en nosotros. Es nuestra obra. Hay varios lugares en la Biblia donde se dice esto, pero uno yo creo que está en 2 Timoteo 12, que buscar. Por eso la hermana decía, justamente me gustó el pasaje que dijo sobre encontrado cuando hablaba con Moisés, ¿no? Que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, ¿no? Y prácticamente se encontró con este hombre arrepentido. Y tú sabes, porque de otra manera, imagínense, es un hombre que estaba sentenciado y en el hecho de muerte se encuentra con este acto divino y tiene que haber sido esta vez que Dios obró misericordia porque examinó su corazón y veía que todo que salía adentro era bueno. Y lo que es bueno para Dios exalta siempre. Cuando Dios miró el corazón del malhechor, vio lo mismo que ve cuando mira todo corazón humano, pura maldad, pura maldad. Entonces Dios dijo, yo voy a obrar un cambio ahí. Amén. Y por medio del Evangelio, el Espíritu de Dios arrepentido en Cristo salvo. Sí. Ok, entonces. Pastor, ¿puedo comentar algo? Pastor, buenas noches.
Sí, comentar? un momento, Magali, un momento, por favor. Ok, siga nomás. No, en Hechos capítulo 5, versículo 31. Esta es la prédica de Pedro. Dice, a este Dios ha exaltado, a este Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento, perdón, pecados. Ujú. Dios da arrepentimiento. Dios obra eso en nosotros, igual que la fe en Cristo. Muy bien, ahora Magali, ¿cuál es su pregunta? No, bueno, no tanto preguntas es que agregar, pero es que definitivamente el malhechor, como habla la palabra, tiene que haber escuchado a Jesús en algún momento. Él ya conocía de Jesús porque él tuvo un ministerio de 3 años, pero como dice la palabra de Dios, nuestro corazón está cerrado cuando escuchamos la palabra de Dios. Nosotros cerramos a veces nuestro corazón. Entonces, pero al estar en ese momento crucial, por decir, de la vida, ¿no? Se arrepiente y Dios, que es misericordioso, así como dice la palabra, Él tiene misericordia de lo que quien quiere tener misericordia, entonces Él quiso tener misericordia de Él, Sí, probablemente. O sea, analizando, no analizando, sino más bien discerniendo lo que pasa aquí, que definitivamente, o sea, yo estaba pensando en eso y vuelvo a lo mismo, ¿no? Y cuando decía, no se salvó por sí mismo, que le decía, además de esto, vemos que la palabra de Dios dice que esto tenía que cumplirse, todo esto estaba dicho por los profetas. También es una de las contestaciones que se me ocurrió a mí, no sé, pastor, o sea, porque quizás se sabe que esto tenía que pasar, dice la palabra que Jesús dijo que estaba sufriendo, ¿no? Pero dice, hazme pasar esta copa, pero que se haga tu voluntad. Entonces, esta era la voluntad de Dios y ¿cómo se llama? Para no confundirme, pues lo trato de decirle es que definitivamente nosotros, es decir, ¿cómo se llama? Muchos de nosotros escuchan la palabra, pero simplemente es como no la retiene. Quizás este hombre la escuchó, pero no abrió su corazón. Y hoy en ese momento estaba, pues en un momento crucial, pues estaba a punto de morir, ¿no? Entonces él decide, Dios, en su infinita misericordia, pues pone fe en su corazón, porque como dice la palabra, no es nuestra la fe, ni el arrepentimiento, porque uno se pone a pensar, dice, a veces no nos queremos yo no quería hacer tal cosa, pero ¿qué me llevó? ¿No? Entonces yo no quería, pero es el Espíritu Santo de Dios que uno lo lleva, como dice la palabra, lo lleva a toda verdad, porque a veces el deseo de nosotros no es movernos de ahí, no sí. queremos las cosas que nos incomodan. Y la Biblia nos incomoda muchas veces porque dice la palabra que, o sea, porque nos hace ver quiénes somos, que somos pecadores. Entonces, este hombre ya sabía quién era. Sí. Ya había seguramente escuchado, pero Dios es misericordioso y tiene un propósito para todo, inclusive para lo que tenía que pasar. Pastor, pienso eso. Sí, Perdón. sí. Gracias. No, eh, lo, lo más probable es que sí. Escuchó, todo Israel había escuchado de Jesús casi. O sea, era muy notorio su ministerio. Pasó 3 años entre ellos predicando y haciendo milagros. Entonces, am, eh, bueno, pero sí tenemos que decir, no sabemos mucho de eso. No, su palabra. Sí sabemos es si Dios amó a y le dio de Cristo como Salvador. Sí, hablando un poco de abrir corazones, ¿verdad? Recordemos que ¿quién es el que abre el corazón del ser humano para darle fe en Cristo? Aquí en Hechos 16, Lucas, perdón, escribiendo sobre la predicación de Pablo en Filipos, dice que Lidia, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que decía. El Señor es el que abre corazones para que el Espíritu Santo abre fe en nuestros corazones.
Pastor, A ver, Zulay tiene su mano en el aire y luego Nata. Zulay primero. Bueno, pastor, no sé si es una contradicción lo que voy a plantearle. Yo pienso que en el momento en que Dios hace su infinita voluntad, porque es voluntad de Él, lo que se decide, nosotros no somos quien para juzgar, ¿no? En el hecho de las dos personas que estaban allí con Jesús y una fue salva y la otra no. Entonces yo pienso que ahí es la voluntad de Dios. Porque si nos vamos un poquito más atrás, cuando Judas entrega a Jesús, Judas fue uno de los apóstoles, escuchó el evangelio de Jesús, estuvo con Jesús y sin embargo él fue el que vendió a Jesús. O sea, es algo que es la voluntad ya de Dios para mí. No sé si estoy equivocada, porque en comparación con los dos malhechores, Judas fue, escuchó el evangelio, estuvo con Jesús, él vio los milagros, todo eso, pero ya la voluntad de Dios estaba hecha, que él era el que iba a entregar a Jesús. Entonces, para mí es la voluntad de Dios en ese momento quien la hace de acuerdo a su voluntad como Dios. No sé si yo estoy equivocada, estoy errada, corríjame usted. Sí. Bueno, decir que fue la voluntad de Dios que un ladrón no creyera y fuera condenado contradice lo que la Biblia dice. Porque la voluntad de Dios es salvar a todos. Entonces, vamos a primero de Timoteo 2. Timoteo 2. Ahí dice, hablando de orar por nuestros gobernantes, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. Entonces, Dios quiso con todo su corazón salvar a los dos malhechores. Dios quiso con todo su corazón salvar a Judas. Es cierto que el Antiguo Testamento predecía que uno de los acompañantes más cercanos de Jesús iba a traición. Pero eso no significa que Dios quiso eso. Dios sabía de antemano que iba a suceder y lo escribió en el Antiguo Testamento. Las profecías sobre Jesús. Quiso que fuera perdido. Él quiere que todos sean salvos. Y bueno, ahí otra vez nos topamos enseñanzas bíblicas que van en contra de nuestra razón. Porque si Dios de verdad quiere salvar a todos, hay otro versículo que Dios dice que Él escogió antes de la eternidad a los que iban a ser salvos. Por eso lo digo, Y porque la razón es la humana, voluntad de Él. pero la razón humana dice, si eso es el caso, Dios no quiso salvar a todos. No, Y, sí lo quiso salvar, o sea, no sé si ah, me enredé la pregunta. Sabemos que Dios nos quiere salvar a todos y que nuestro corazón y nuestra mente o el libre albedrío que tenemos no permite o rechazamos esa salvación. Eso yo lo entiendo de esa manera. Yo lo que quise decir es que en ese momento la voluntad de Él estaba por encima de todo lo que nosotros, los hombres, pensaran o hicieran. O sea, que siempre Él va a estar su voluntad por encima, aunque nosotros no entendamos las cosas que Él hace. A eso me refería. sí, sí, entiendo. Ujú. Y es correcta la frase, la voluntad de Dios era salvar al malhechor Jesús. Creo que es un poco más preciso decir Dios, su voluntad es salvar a todos. Esos dos malhechores quiso dar fe en sus corazones. Pero uno de ellos rechazó, ellos resistió. Eso fue perdido por causa de eso. El otro creyó por causa del Espíritu Santo. ¿Ok? Es bueno que estemos, porque así ustedes se están preparando para que si alguien tiene una pregunta sobre esto, podemos orientarlos correctamente.
Yo creo que con la fe va a ser esencial siempre regresar al hecho de que de Dios. Fe es el Espíritu Santo, sobrado por palabra, sobrado. Porque es muy común hoy en día en iglesias cristianas escuchar que no, es tu decisión, tú tienes que aceptar a Cristo. Salvador. Simplemente es bíblico eso. El lugar que suelen citar para tratar de dar eso en Apocalipsis 3, poco prueba que la fe es nuestra decisión estable. Dios con creyentes, tengan fe. Eso sí. Y sí, empoderados por el Espíritu Santo, podemos los creyentes tomar decisiones que agradan a Dios. Entonces, bueno, Julio levantó su mano. Julio, una última pregunta y luego vamos a pasar a la... Gracias, pastor. Yo creo que es importante no olvidarnos de que el viejo hombre, aún en los hombres de Dios, nunca nos abandona y realmente que hay una lucha, una guerra permanente en cada uno de los cristianos. Si bien es cierto, la fe es un don de Dios y el Espíritu Santo nos capacita para que creamos lo que Dios nos afirma desde su palabra, es importante ver, también saber que hay una resistencia en cada uno de nosotros, ¿eh? Porque el viejo hombre nunca abandona. Sí. ¿Por qué fue llamado Abraham el hombre más grande en la fe? Si vemos la historia de Abraham, es un hombre que abandonó todo, dejó todo y creyó en lo que no miraba, porque no había nada. Dios no le dijo a dónde iba. Y entonces es importante entender a veces cosas tan complejas como esta. Entiendo que es complejo, por ejemplo, eso de por qué se salvó uno y no otro, pero es importante también no olvidarnos que cada hombre de Dios vive en una lucha constante y el Espíritu Santo vive trabajando en cada hombre, fortaleciendo esa fe. Es mi comentario, pastor. Gracias. Excelente comentario. Y ahí la importancia de aplicar la palabra de Dios a nosotros diariamente, porque así mantiene Pastor, el Espíritu Santo vivo en nosotros la llama de la fe. amén. Gracias, Natalie. Sí, no, eso porque me rememoró a una pregunta Ujú. de una hermana, Mónica Rímola, eh, que precisamente ella decía, no, ya yo acepté, porque yo le abro mi corazón a Jesús y no, porque no es por obras, es un don del Espíritu Santo. Y entonces, eh, eh, nosotros tenemos que, al discipular a otros y también para nosotros mismos, tenemos que hablar correctamente. No es que aceptamos, no, es la gracia, es el don del Espíritu Santo que pone en nosotros. La palabra dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio también. Entonces, eh, 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 yo me tuve que tomar un tiempito con esta hermanita eh, eh, para explicarle eso, pero costó porque venía un contexto pues muy católico y ustedes saben pues que en el contexto católico las obras es lo que impera, por decirlo de alguna forma. Entonces, creo que esto tiene que quedar, o sea, como hacer otra clase, pastor, porque en realidad eh, son conceptos que depende de donde venga el hermano que venga a reunirse o la hermana que venga a reunirse al grupo sembrador, eh, hay que tener en cuenta el contexto de donde viene y que hay formas de que no es solo de hablar, sino la creencia en el razonamiento humano y no podemos andar en el razonamiento humano. Tenemos que creer
lo que la Biblia dice. Lógicamente el Espíritu Santo lo tenemos, pero también explicar correctamente, porque muchas personas han oído de oídas. Y entonces creo que lo que es la fe debe quedar muy, muy dominado para explicarlo, porque a veces, como le digo, esta hermanita eh, hacía comentarios que no eran convenientes para las otras que estaban bien, y empezando, como dicen, a caminar enfocadas en la palabra. Entonces, ahí yo sí, pues sí utilizaba mucho la Biblia popular y a veces imprimía de acuerdo al tema, pero sí, eso de que aceptar o que se rindió, o sea, eso lleva a malas interpretaciones porque no es por obras, no es la decisión del hombre, es la fe que Dios pone en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, pastor. Gracias por el comentario. Sí, muy importante para ustedes recordar eso mientras parten esta enseñanza sobre la fe. Si escuchan a alguien utilizando, o sea, decir, terminología que podría dar la impresión, es bueno corregir. Y alguien dice, a uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón, salvo. Uno puede decir, bueno, más bíblicamente sería decir el Espíritu Santo de Cristo en nuestros corazones. Ustedes ya hemos visto juntos unos versículos bíblicos sobre ese, que claramente muestran que Dios es el que obra en nosotros. Entonces, vamos a ver uno más en la guía del maestro, que vamos a ver ahora mismo. Entonces, tienen cómo captar para esta historia la pregunta, ¿qué sabemos del malhechor en la cruz que habló Jesús? Aquí, como les dije, no decir demasiado. La Biblia nos da algo de información sobre él, pero no mucha. Entonces, vamos a especular. Simplemente podemos decir, era un criminal. También para ser crucificado en ese entonces era crimen menor que había cometido. Crimen suficientemente grave para merecer pena bajo el más de eso no sabemos, menos que por obra del Espíritu Santo llegó a la fe en la cruz. Estaba muriendo, Dios le dio la vida. Entonces, ahí es bueno simplemente enfatizar eso, que Él por medio de la fe salva. ¿Okay? Bueno, y un comentario también, ¿por qué comenzamos con esta pregunta? Va a resaltar que no somos salvos. Si vemos las obras de este Señor, por su propia confesión, Él había hecho obras dignas de muerte. Entonces, podemos decir, pero Él hizo suficiente. Bueno, antes no. Era condenado criminal. Él mismo confesó, decimos esto. Hemos pecado. Pero también vemos que él no tenía tiempo para hacer buenas obras después para ganar su salvación. O sea, buena historia para mostrar que la salvación es sola, sino Muy bien, entonces acá bajo el contar, esta vez hay una instrucción poco diferente y ustedes pueden seguirla o pueden optar para hacer algo diferente. Es una sugerencia en paz. Dice, solicite a los estudiantes que cuenten la historia usando sus propias palabras. Ellos van a ver el video y eso contiene la historia. Y es una historia bastante corta. Entonces, tal vez puedan, después de eso, darla a ellos en sus propias palabras. Sí. Usted, en ese caso, podría servir como la persona que corrige si tiene un detalle mal o si olvidan al agregar ese.
pero Y sería una bueno, buena forma de ayudarles a participar, que sea participar en clase. Mencionamos en nuestros tips de la enseñanza. Muy bien. Yo creo que ya contestamos muchas preguntas. El considerar en este caso es bastante claro, ¿verdad? No hay muchos personajes, no hay muchos objetos, es una conversación entre Jesús y criminal. Entonces, sí vemos que el problema es el malhechor está al punto de morir. ¿Dónde iba a ir después de su muerte? Era un criminal, decía al infierno, pero se resuelve el problema. Sí, Jesús lo resolvió por él. Dios resolvió el dar fe en Cristo en su corazón. Jesús le hace, estarás con paraíso. Entonces, bajo consolidar, solo una nota acá. El número 3, ¿dónde veo el amor en esta historia? Ya mencioné un detalle del amor de Cristo, el bajo de la cruz. No se salva a sí mismo para salvarnos a nosotros. También vemos el amor de Jesús en esta historia, en las palabras, estarás con en el paraíso. Y sería buen momento de hacer muy personal esas buenas noticias con los invitados de su grupo. Decirles que el mismo amor de Dios que envió a Jesús a pagar nuestros pecados, ahora en los últimos momentos de nuestra vida, en medio de la fe en Cristo, Dios nos dice, "Hoy estarás con eso". Wow, qué paz nos da eso en salvaciones por fe. Son, si es creyendo en Jesús como salvo, vamos a ir al cielo. Muy bien, yo creo que hasta allí. ¿Alguna pregunta hasta aquí en la guía del maestro? Ninguna. Ok. Entonces, continuemos. Hay entonces 4 preguntas para el cierre de esta clase y se enfocan en la fe. Yo creo que vamos a, vamos a regresar al PowerPoint porque yo tengo diapositivas, si no estoy enfocado a esto. Y les podemos dejar a ustedes contestar en sus propias palabras estas preguntas a base de para práctica, ¿verdad? Si van a estar enseñando esto, los invitados pueden contestar primero, pero luego tendrá usted que afirmar o entonces tienen que practicar contestar estas preguntas en sus propias palabras. Vamos a recibir al 100 ahora. La primera pregunta era, ¿cuál es la diferencia? Los que son salvos, los que no son. Estaría esa a base de la historia. Alicia, por favor. Pastor, yo tengo acá la hoja que usted está, los 4 conceptos, y dice que la fe es la diferencia. Excelente. Sí, sí, y puede ser así de sencilla la respuesta. La fe es la diferencia. A los que creen serán salvos, los que no creen serán condenados. Y hay muchos versículos bíblicos sobre eso, pero tal vez no haya lugar que Juan 3, 16 al 18. Tal vez pensamos que envió a su Hijo para que aquel que crea en él no se pierda, sino eterno. Luego dice, el que él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. Ponen muy sencillos esos versículos. Entonces, si quieren citar
esos versículos ahí. Excelente. ¿Tenía pregunta, Osvaldo? Sí, quizás haciéndolo un poquito más, se puede decir, extensivo en cuanto a esta pregunta. Podemos también agarrarnos de lo que se comentaba ayer sobre aquel ladrón, ¿no? Justamente da la pauta para la enseñanza más clara y concisa. Estaban los dos ahí, el uno se salvó y el otro no. ¿Qué tenía el uno y qué tenía el otro? Mientras el uno no tenía nada, se puede decir, el otro lo tenía todo. El otro creyó, tuvo fe y se arrepintió. Entonces, el otro, en cambio, se dejó vivir por lo que él quería y pensaba, y por ende se perdió, ¿no? Pero creo hasta para ser un poquito más resaltada esa pregunta, aparte de lo que dice aquí justamente en el argumento que se nos ha dado, la diferencia de la fe, pues sí, efectivamente, ¿no? Y lo que nos dice también Juan 16:18 complementa todo este accionar. Sí, sí. Sí, uno puede usar el mismo ejemplo de la historia, que pues algo extraordinario, porque uno creyó, el otro le dio resaltar, somos salvos por el Cristo. Y tal vez especificar, creyó en Jesús como Salvador, el otro. Sepa. ¿Qué es la fe, entonces? ¿Qué es la Ahora, fe? ¿Cómo estaría bueno, esa? ¿puedo hablar? ¿Puedo Ujú, contestar? sí. Sí, en la Biblia vemos que la fe, dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y más allá, es la certeza que nos da Dios en nuestro corazón, porque Él es el que pone la fe, la certeza de que vamos a ver la obra de Él. Eso para mí es la fe. O sea, que Él va a obrar. La fe es tener la convicción de que Él va a obrar cuando nosotros hacemos alguna petición. O sea, no nos quepa duda, pues, porque muchos podemos decir, tenemos fe en esta cosa, en otra cosa, pero hablando de la fe ya, si decimos que Cristo es el objeto de la fe, y ya entonces tenemos que tener la certeza de que Él va a obrar. Esa es la fe para mí. Yo tengo la certeza, la convicción de que Él va a Ok. obrar. Entonces, para mí es eso, la convicción de, de todo lo que no vemos, pero que va a hacer Dios en nuestras vidas. Gracias. Era bíblico todo lo que usted dijo, pero faltaba un detalle muy importante. O sea, sí, la fe es también confianza que Dios va a obrar cuando oramos, pero la fe salvadora, su corazón es confianza en Jesús como Es nuestro tu obra salvador del salvadora. pecado. Ay, Sí, perdón. sí, confianza en Jesús como nuestro salvador del pecado. Entonces, no se olvide mencionar eso. Definitivamente, sí. Sí, sí. Gracias. Sí, sí, Muchas definitivo. gracias. Zulay levantó su mano. Bueno, pastor, prácticamente el mismo concepto que habíamos conversado en la clase. Dice, yo lo coloqué como la fe es el don que Dios nos regala a través del Espíritu Santo que obra en nosotros para recibir el beneficio de la obra de Cristo. Ok, excelente. Me gustó esa definición. Bien. Osvaldo, por favor. Dentro de lo que también estaba examinando la hoja, también argumenté Apocalipsis 3:20, donde dice aquí, yo estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y habla sobre la confianza, ¿no? Que nosotros abrimos realmente nuestro corazón, que es Dios quien obra totalmente en nuestra vida. No somos nosotros mismos, no es pastor, no es nadie, solamente es Dios obrando en nuestro ser. Sí. Y de hecho, esos versículos no hablan de la conversión. No está hablando de llegar a creer en Jesús. Está hablando de tener una relación más cercana con Amén. Una relación más Jesús. cercana a Él, efectivamente. Está Y escribiendo a Apocalipsis la también lo detalla iglesia. en esa forma. Sí, sí. Entonces, am, sí, sí, estoy de acuerdo que es Dios quien obra en nosotros, tanto ver Amén, amén, hermano. su buena voluntad. Muy bien, Fabián levantó su mano. Sí, quería aportar de que he sentido en el comienzo de la clase, cuando estuvimos hablando del tema de la fe, que usted mencionó que la fe es
de estrechar el brazo, de extender el brazo para recibir el regalo de la salvación. Yo lo interpreto de esa forma, una forma más para que la persona lo pueda entender, ¿no? No sé qué piensa. Sí, casi, me citó casi correctamente. Yo dije, y hay una diferencia aquí. En vez de es nosotros extendemos la mano, yo dije, es la mano abierta que Dios nos da para que Ajá, también nos pueda dar perdón y salvación. Porque recuerde, por naturaleza, nuestra mano espiritual está cerrada y no podemos claro. abrirla. Es Dios que tiene que abrir esa mano. Eso es el único cambio que ponía Ujú. allí. Sí, Dios Bueno, es el que nos extiende la mano para poder recibir salvación. Esa es buena ilustración. Sí. ¿Ok? sí, Ah, muy bien. Aquí tenemos entonces, y sí, muchos suelen citar Hebreos 11. am, eh, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que se ve. Am, esa es, o sea, como toda la Biblia, es la verdad, ¿no? Y es buena definición de fe, pero falta algo. No es muy explícito cuál es el objeto de la fe salva, lo que no se ve. Eso abarca mucho. Entonces, o lo que se espera, ¿qué en el futuro exactamente? Entonces, es bueno enfocarnos también en el objeto de la fe en nuestra definición. Por eso pusimos en la guía nuestra la fe es la confianza solamente en Jesús para el perdón de pecados, paz espiritual. Confianza en Jesús, nuestro Salvador, se lo muestra. Muy bien, entonces nos salva la fe. Ya que tengo la respuesta. ¿Nos salva? Pues hay ciertos versículos bíblicos donde vemos que Jesús habla así, ¿verdad? Él dice, vete, tu fe te ha salvado. Pero recordemos lo que es al principio. Sí. La fe no es la causa de nuestra salvación, es el medio para recibir la salvación. Entonces, en la guía del maestro se aclara eso. De hecho, Jesús es la causa de nuestro perdón. La fe es la mano que recibe el regalo del perdón para y por nosotros. Muy bien. Y la última pregunta, ¿cómo llega alguien a la fe? ¿Alguien quiere contestar esta? Aló, profesor, Sí, pastor, Natalie. Ujú. que es el Espíritu Santo el que ora la fe en nuestros corazones, como vimos en 1 Corintios 2, y lo hace por medio de las buenas nuevas o las buenas noticias acerca de Jesús. Las mismas buenas nuevas, que es el Evangelio de salvación, que nos ha enseñado y nos ha instruido Academia Cristo. Ok. Muchas gracias, Natalie. Sí. Entonces, aquí como maestros, tal vez va a haber algunas respuestas equivocadas cuando hagan esta pregunta a sus invitados. Una buena forma de corregir sería citar el versículo que Natalie citó y que también se la guía del maestro. Simplemente, si dicen algo equivocado aquí, puede decir, pues veamos lo que la Biblia dice. Abrimos la Biblia sí, primero de 12:3. Dice, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que obra fe? Es el Espíritu Santo. Y si necesitan más instrucción, pueden citar de los 8 versículos que hemos utilizado. Efesios 2, 8 y 9, para mostrar que la fe es un... um, Romanos 1, 16, el Evangelio es poderoso, fe en nuestros corazones. Hay un sinfín de versículos que enfatizan que la fe es el... Muy bien. Osvaldo levantó su mano. Gracias. Amén, hermano. Bueno, sí, de la fe hay
muchísimas cosas, y algo que me gustó tanto lo que usted dijo, ¿no? Que siempre hacemos alusión a Hebreos 11, pero faltaba algo más, ¿no? Y es la convivencia que uno tiene con Dios en esa forma. Patriarcas como Abraham, Moisés, Jacob, vivieron eso. Se llenaron de él para tener una fe absoluta. Y Abraham en Génesis, y me quedo con esta parte que a veces nosotros decimos y pensamos simplemente por encima, pero en Abraham, en Génesis capítulo 22, el versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Entonces, la convicción que tenía él, había creído en el ser más maravilloso que se le había presentado. Aquel que le dijo, sal de tu tierra y parentela, aquel que le estaba pidiendo a su hijo como un sacrificio, creyó. Y él estaba seguro de que Dios iba a hacer algo para proveer un sustituto en vez de Isaac. Él fue con la confianza, obedeció su palabra, pero tenía la certeza de que algo iba a hacer Dios en el momento propicio, en el momento que Él siempre espera para que nosotros abramos nuestros ojos y digamos, Señor, ahí está. Sí, sí. Y está bien si ustedes quieren citar ejemplos de fe en su enseñanza sobre este concepto, pero tengan cuidado simplemente porque cuando muestran ejemplos de gran fe en la Biblia, eso tiene dos tendencias en los que están escuchando. Uno es pensar que la persona misma tiene el crédito de esa fe. Abraham que creyó, él era un héroe de fe. Cuando la Biblia dice, no, Dios puso ese fe en su corazón. Entonces, qué maravilloso es tal ser esa emoción. La segunda tendencia, que cuando hablamos de la gran fe, la gente piensa, y pobre, que no tiene la fe así. Compartimos la misma fe y aunque tal vez nuestra fe sea más débil que el Abraham tuvo sus momentos débiles también. 2 veces mintió que su esposa no era su esposa para tratar de salvarse de una situación precaria. Y podríamos mencionar debilidades que bien, pero el consuelo nuestro es, sea grande o poco nuestra fe, está en el Salvador que hizo todo por nosotros. Y somos completamente salvos por causa de. Gracias, gracias. Ok, Alicia, por favor. Pastor, acá en San Marcos 9, 23 y 24, en el caso de Dios, cuando le dice Jesús, le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Lo necesitamos a él hasta para creer, porque nuestra fe no es perfecta. O sea, yo lo veo en mí cuando tengo algunos problemas que a veces siento temor. Lo estoy conociendo más al Señor, ¿no? A medida que lo voy conociendo voy a querer más, pero también necesito de Él para que mi fe crezca. Ujú. O sea, porque este hombre no es que tenía dudas, o sea, necesitaba la fe del Señor. Sí, Me sí, parece, ¿no? sí. Bueno, él mismo confesó que tenía dudas, ¿verdad? Ayúdame en mi incredulidad. Creo, pero Sí, no creo, dijo. Como que exactamente. dudó un poco. Hay parte de mí que cree, pero hay una parte que Claro, no, y necesito tu ayuda con esa otra parte. Entonces, sí, claro. ese es un buen versículo citar para mostrar a la gente que se preocupa, pero tengo mis dudas y la fe. Eh, Primero, Jesús le salvó, le contestó la petición, ¿verdad? Sí, aunque él mismo confesó, tengo, también nuestra oración diaria es esa. Creo. Claro, Jesús no se molestó, o ¿Mm? sea,
le dio la fe, también lo salvó. Creo que tenía un hijo endemoniado, no me acuerdo, sí, el Sí. muchacho endemoniado. Sí. Le contestó la petición y le dio la fe. No es que se molestó porque nos conoce, el que no, somos humanos, no vamos a ser perfectos nunca, ni la fe, ni nuestras oraciones, nunca vamos a ser perfectos. Hasta en Sí. eso necesitamos de él. Sí, amén, amén. De acuerdo. Muy bien, entonces, ¿cómo llega alguien a la fe? Yo, otra vez, y no tenemos que volver a este tema, pero sabemos bíblicamente que llegamos a creer en Jesús por medio del Evangelio. Las buenas noticias de Jesús son la herramienta poderosa que el Espíritu Santo utiliza para obrar en nuestros corazones. Así que no vamos a especular sobre cuándo y cómo escuchó o qué mal hecho, solo que sí lo tenía y el Espíritu Santo es eso. Pero ahí está el punto para casar, ¿verdad? Dios el Espíritu Santo a través del Evangelio, al sacramento, sí, aquí la fe de nuestros. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles preguntas finales tienen sobre el tercer concepto? ¿Cómo llega la fe? Por la palabra, pastor. Sí, se puede contestar así. Romanos 10:17, la fe. Por la palabra, o sea, por las buenas nuevas de salvación. Cuando hablamos de la palabra, hablamos de Jesús directamente, porque Él es la palabra viva, y Él es el objeto de la fe. Entonces, ¿cómo tenemos la fe? Cuando escuchamos la buena noticia de que Él fue a la cruz por nosotros. Y Sí, cuando es cuando podemos llegar a la fe, cuando escuchamos esto. Por eso dice la fe viene por oír la palabra. exactamente. Mientras tanto, no sabemos en qué vamos a confiar ni en qué vamos a tener fe, Sí, ¿no? Cuando lo conocemos a Dios, ahí empezamos, cuando conocemos a Cristo, empezamos a tener fe en Él por su obra redentora, ¿no? y por obra del Gracias. Espíritu Santo en Por nuestros supuesto. corazones. Sí, Sí. eso me faltó. A veces nos olvidamos, pero el Espíritu No, Santo definitivamente es el que nos guía, como dice a toda verdad, el que nos, porque Él es el que hace todo aquí en la tierra, porque dice la palabra que cuando el Espíritu Santo, Él es el que obra, que nosotros abramos nuestros corazones. O sea, nada pasa si definitivamente el Espíritu Santo no acciona en nuestros corazones, porque definitivamente como seres humanos, como decimos, pecadores, no queremos hacer el bien muchas veces, pero Dios en su infinita misericordia mandó al Espíritu Santo y Él es el que nos hace cambiar, porque nosotros no vamos a cambiar solos, definitivamente. sí, de Gracias, ese es acuerdo. el comentario, Sí, pastor. entonces, en contestar esa última pregunta, ¿cómo llega alguien? Yo creo que hay 2 puntos importantes de mencionar. El Espíritu Santo da fe, o el Espíritu Santo obra fe a través del Evangelio. Ya, ok. Sí. Porque sí, se puede decir a través de la palabra, pero específicamente qué parte de la Biblia, qué parte de la palabra. Si yo voy predicando con 5 versos, no matarás, no matarás, no matarás, no matarás. Eso es la Biblia, es la palabra de Dios, pero nunca va a obrar fe en Jesús en el corazón. Entonces, ¿qué parte específicamente del mensaje de la Biblia es las buenas El noticias? Evangelio. Sí, Evangelio, buenas noticias sobre esto. Ok. Ok, gracias. Vamos a concluir la lección, amigos. Voy a terminar con una oración y quedo pendiente voy a publicar en el group chat de WhatsApp tanto su tarea para la siguiente clase como la grabación y también el informe, proyecto final, ¿no? Ustedes pueden tomar sus apuntes después de dar los conceptos,
explicando quién asistió y quién fue, básicamente. Muy bien, oremos. Señor Jesucristo, la salvación desde el principio hasta el fin es tu obra. Y eso nos da tanto consuelo, porque si fuera aún un poco nuestra obra, entonces estaríamos perdidos, porque siendo pecadores destruiríamos lo demás. Entonces te damos gracias, Jesús, que la salvación es por medio de eso. Guárdanos en esa verdad preciosa y bendícenos mientras vamos con esa verdad preciosa. Los temas. Es en- Amén. Amén, pastor.